días. Ahí está, bien, de entrada, el primer saludo no fue necesario un segundo. Bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. Vamos a compartir en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Aprovecho antes de empezar para saludar a los hermanos del Zoom. Aquí los veo, ahí veo que está Ruth y que está Sandrita. Saludamos también a los hermanos y a los amigos que se suman desde el Facebook Live. Y vamos a estar compartiendo un tiempo con la palabra de Dios, pensando juntos, reflexionando juntos en sus verdades. Y hemos estado el mes pasado, durante todo el mes de agosto, como iglesia, evangelizando, ¿no? Nos propusimos llevar adelante un mes del evangelismo, ¿sí? ¿Cuántos estuvieron participando en alguna de las actividades que se realizaron por el mes del evangelismo? A ver. Bien, muchos. Bastantes estuvieron participando de las actividades. Ahora yo levanto la vista y si bien puedo ver algún fruto, uno dice, ¿se acuerdan que nos habíamos propuesto una consigna? ¿Cuál era la consigna? ¿Se acuerdan que había como una especie de ecuación? ¿Sí? Si en ese momento éramos 150 miembros y todos traíamos a los pies de Cristo a uno, hoy deberíamos ser 300 acá. Ahora yo levanto la vista y a menos que esté muy chicato, yo no veo 300 personas acá. Entonces, el mensaje que quiero traerles hoy, hermanos, es un mensaje de ánimo. Nosotros hacemos nuestra parte como iglesia. Nosotros sembramos el evangelio en el barrio. Ahora, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo y no podemos ignorar de que no todo aquel que escuche el evangelio va a aceptar a Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Entonces, nosotros como iglesia tenemos que emprender esfuerzos una y otra vez por evangelizar. Y ayer a la tarde lo hicimos de vuelta. Salimos con los jóvenes y estuvo Rocío, no sé si está Rocío hoy aquí, y estuvo Sandrita al lado. Paréntesis, hermanos mayores, los que tienen más de 30, yo tengo 30, los que tenemos más de 30, 40, 45, quiero desafiarlos, es un hermoso desafío salir al barrio a predicar el evangelio. Lo digo porque las dos veces la invitación fue abierta para toda la iglesia, pero cuando nos juntamos acá el sábado a la tarde estábamos los jóvenes. Gloria a Dios por los jóvenes porque son el motor de la iglesia y siempre lo dan todo, pero con el mejor de los corazones, hermano mayor, quiero animarte a sumarte también a esto, ¿sí? Vos también sos parte de la ardua tarea de evangelismo que tenemos en la iglesia. No es responsabilidad del pastor solamente, no es responsabilidad de los líderes solamente y tampoco es responsabilidad de los jóvenes solamente. Es responsabilidad de toda la iglesia, ¿sí? Entonces, vamos a ir rápidamente ahí a 1 Corintios, capítulo 1. Estamos celebrando este mes, el mes de la Biblia, ¿no? Emprendemos actividades aquí en la iglesia por el mes de la Biblia. Recordamos, cuenta la historia que el 26 de septiembre de 1569 se imprimieron los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, ¿sí? En Suiza, más particularmente en la ciudad de Ginebra. Esta Biblia se conoció como la Biblia del oso, ¿sí? No porque le perteneciera a un oso, sino porque en su portada, la portada de la Biblia tenía impresa la imagen de un oso, ¿sí? Del animal. Han pasado muchísimos años, la tecnología ha avanzado, hoy la Biblia nosotros la tenemos en muchas interfaces. Yo la veo a Debo, por ejemplo, y está leyendo su Biblia desde el celular. Tenemos la Biblia en versión auditiva también, ¿sí? Si de pronto hay alguna persona que es no vidente, tiene la posibilidad, tiene acceso a la palabra de Dios por medio de escuchar la palabra de Dios en un audio. Han cambiado la interfaz, la manera de acercarnos a la Biblia, pero lo que no ha cambiado es el mensaje. El mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Y lo que tampoco ha cambiado, y acá está relacionado con lo que empecé introduciéndoles, es la manera en la que la gente recepciona este mensaje, ¿sí? Es la manera en la que la gente recibe este mensaje. Todavía hay gente, y va a pasar, porque así lo dice la palabra de Dios y es lo que vamos a ver hoy, a la que nuestro mensaje le parece una ridiculez. Todavía hay gente a la que nuestro mensaje le parece una tontera. Y quiero que aprendamos juntos algo hoy. Esto es así porque Dios lo quiso así. Y vamos a ir rápidamente a 1 Corintios, vamos a leer algunos versículos. Esta realidad no lo sorprende a Dios, hermanos. No es que Dios inspiró a santos hombres para que escriban su palabra por medio del Espíritu Santo y que hoy está preocupado porque nosotros salimos de pronto a predicar y a alguien le parece una soncera lo que nosotros predicamos. Esto no le preocupa a Dios. Esto
es así. Fíjense lo que dice 1 Corintios, vamos a leer desde el versículo 18, 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es una locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido acaso Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente un tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, verso 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos son poderosos, ni muchos son nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Verso 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Les decía hace un ratito que ayer salimos a predicar con los jóvenes y me llamó la atención en un momento, empezamos en la plaza, fuimos 4 grupitos, uno entró por cada una de las esquinas para no entrar todos juntos y estaba llena la plaza, entonces empezamos a repartir y una vez que habíamos repartido folletería ahí, los chicos, es hermoso ver cómo los chicos con 13 años, Francisquito por ejemplo, compartiéndole el evangelio a un muchacho que con toda seguridad era más grande que yo. Eso es lo que se vive cuando uno sale a evangelizar al barrio. Eso es lo que uno puede ver cuando acompaña a los jóvenes a este tipo de actividades. Terminamos de repartir los folletos ahí y con un grupito nos fuimos al outlet. Y estábamos con Francisquito y con Gonzalito, que lo vi que anda, ahí está Gonzalito. Y Gonzalito, venía una pareja caminando, entonces él se acerca, quiere como empezar un diálogo con la persona y darle un folleto y le dice, no, la persona le dice, no, gracias. Y se ve que estaba apurada o enojada, no sé, se ve que le habían cobrado caro en el outlet. Y dice, no. Y salió y le dijo, no lo quiero. Y me dice Gonzalito, ¿sabes que ya es la segunda vez que me pasa que me rechazan? Le digo, bueno, te va a pasar mucho, Gonzalito, en la vida si seguís evangelizando, que te van a rechazar. ¿Saben por qué? Porque la gente rechaza nuestro mensaje. Es lo que acabamos de leer en esta descripción magnífica que hace el apóstol Pablo en estos versículos. La gente, el hombre natural, rechaza el evangelio de Jesucristo, rechaza el evangelio por las características propias del mensaje, y ahora vamos a aprender eso, porque es un mensaje impopular, es un mensaje inesperado para la gente, y no solo que lo rechaza por las características propias del mensaje, sino que también lo rechaza por las características de nosotros, de los mensajeros, ¿sí? Porque Dios ha decidido hacer su obra con hombres como nosotros, débiles, menospreciados. Eso es lo que acabamos de leer acá, ¿sí? Entonces, la gente no está dispuesta a escuchar el evangelio. Y por eso nos va a pasar que por más que nos propongamos después de una campaña hacer 300, de pronto vamos a ver 5 más, 10 más, 1 más. Y gloria a Dios por ese 1 más. Porque si hicimos toda la campaña y movimos toda la iglesia para hacer 1 más, ya valió la pena. Ya valió la pena, ¿sí? Entonces, les decía, las personas rechazan el evangelio de Dios por las características del mensaje. Empieza diciendo el versículo 18, la palabra de Dios es una locura.
Esa palabra que Reina Valera traduce como locura en el griego original, hace referencia a algo que es absurdo, a algo que es ridículo. De hecho, si usted tiene la posibilidad de leerlo en la Nueva Versión Internacional o en la Nueva Traducción Viviente, lo traduce literalmente con esa palabra. El mensaje del Evangelio es una ridiculez para los que se pierden, es una estupidez. Para el hombre natural, el mensaje que nosotros predicamos de un Cristo crucificado que resucita al tercer día y que puede dar salvación es una ridiculez. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora sigue diciendo el versículo 18, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el mismo mensaje que para otros es una ridiculez, para los que se salvan es dunamis. Esa es la palabra que usa en el griego, en el original. Para los que se salvan, ese mensaje es poder de Dios, tiene la fuerza misma de Dios, tiene el poder sobrenatural y milagroso de Dios. Entonces, hay una distinción clara aquí. Hay dos categorías de personas: los que se pierden y los que se salvan. Bien, para unos el Evangelio significa una cosa, para otros significa otra. Ahora, lo interesante de esto es que no hay tercer categoría, no hay un tercer tipo de personas. El apóstol Pablo aquí establece dos tipos de personas, bien claros. Por un lado están aquellos que se pierden, para los cuales el Evangelio es una estupidez, y por otro lado están aquellos que se salvan, para los cuales el Evangelio es el poder mismo de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Dice el versículo 20, seguimos leyendo. Fíjense esta serie de preguntas. Él está aludiendo aquí a unas preguntas que se hace el profeta Isaías en el capítulo 19, versículo 12. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y esta pregunta, la cuarta pregunta, es clave. ¿No ha enloquecido Dios acaso la sabiduría del mundo? Acá el apóstol Pablo está parafraseando Isaías 19:12, cuando el profeta está hablando de los sabios de Egipto, que eran sabios que ¿saben qué características tenían? Prometían mucha sabiduría, pero en realidad no producían, no era una sabiduría real. Esa sabiduría, la sabiduría humana, es por la que él está preguntando, ¿dónde está acaso esa sabiduría? La sabiduría humana no es permanente, la sabiduría humana. Ustedes fíjense que incluso en los campos científicos, en los campos académicos, cuando se produce un conocimiento, es un conocimiento hasta que aparece otro que dice algo distinto o que comprueba otra cosa y demuestra lo contrario. ¿Ves? No es una sabiduría estable. La sabiduría humana no tiene las características que tiene la sabiduría divina. Estos sabios prometían mucho, pero producían poco. La sabiduría humana siempre demuestra que no es permanente y por lo tanto no es digna de confianza. Ahora sigue diciendo el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y acá hay un principio bíblico, hermano, y si hay algo que tenemos que aprender de esta mañana, que tenemos que absorber, son los principios bíblicos. Y el principio bíblico establece que Dios ha decidido, ha establecido que los hombres no pueden llegar a Él por medio de la sabiduría humana. ¿Sí? El hombre no puede llegar a Dios por medio de su propia sabiduría. ¿Por qué Dios lo ha hecho de esta forma? ¿Por qué Dios ha decidido que sea así? Porque eso exaltaría al hombre. Si yo pudiese llegar por algún medio mío a ser salvo, entonces ya no sería todo obra de Dios, porque yo estaría sumando algo, estaría aportando algo, y eso de pronto me exaltaría a mí. Pero como Dios ha decidido dar gloria a su nombre, salvándonos a nosotros, entonces Él ha decidido que nosotros no podemos acercarnos a Él por medio de la sabiduría humana. Por eso Él nos busca como pecadores indefensos, como lo que somos, como alguien que no tiene nada para ofrecer. ¿Vieron esa canción que ofrecemos? No tengo nada para ofrecer, no tengo nada para dar, solo el corazón. Es lo único que nosotros podemos disponer, nuestro corazón, para que Dios haga una obra. Dios ha decidido salvar a pecadores indefensos que por sí mismos no pueden salvarse,
pecadores indefensos que por sí mismos no pueden hacer nada. Y esa es nuestra condición antes de conocer a Cristo, ¿sí? Y Él ha decidido hacerlo por medio de una predicación y por un mensaje que es tan simple. Porque el Evangelio, cuando uno se acerca con un corazón dispuesto, es un mensaje tan simple de entender. Es un mensaje que hasta un niño puede entender. Ahora, un niño lo puede entender y lo acepta, porque se acerca con la simpleza de corazón, pero un erudito de pronto no está dispuesto a aceptarlo. Volvemos a la pregunta, ¿no ha enloquecido acaso Dios la sabiduría del mundo? Es magnífico, es profundísimo también pensar en esto, pero es así. Dios ha decidido salvar a la humanidad por medio de un mensaje simple. Es tan simple ese mensaje que los sabios de este mundo lo descartan como algo absurdo, lo descartan como una ridiculez. Y por eso cuando salimos a predicar el Evangelio, de pronto recibimos lo que recibimos. Sigue diciendo el verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Ves? Él aquí va a hablar de qué esperaban los judíos. ¿Se acuerdan ahí en Mateo capítulo 12, versículo 38? Y el Señor Jesús ya había hecho señales, ¿eh? No es que el Señor no había hecho señales. Él ya había hecho señales, sin embargo se acercan los fariseos y los escribas, aquellos que eran los sabios del momento, y le decían, Señor, deseamos ver de ti señal. Yo no sé qué señal más grande necesitaban. Algunos comentaristas dicen que ellos querían que el Señor hiciera una señal que fuera asombrosa, que fuese algo que fuera a la vista de todos, que no quedara absolutamente ninguna duda de que Él era el Mesías. Eso era lo que los judíos le pedían, eso era lo que le demandaban, pero el Señor había estado 2 años y medio haciendo señales, día tras día, transformando vidas, sanando cuerpos, y ellos no habían podido verlo, y demandaban señales, demandaban una señal magnífica, y eran incapaces de ver que al frente de ellos tenían al mismísimo Mesías. Dice, los judíos demandan señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros no predicamos ni señales ni la sabiduría que los griegos quieren, dice el apóstol Pablo. Nosotros predicamos a Cristo, con lo que Cristo implica, y ahora vamos a entrar a eso, y predicamos además a un Cristo crucificado, con todo lo que implicaba en ese momento. Los griegos buscaban sabiduría, ellos querían validar la religión verdadera por medio del debate sobre ideas elevadas. Anoche justo estábamos con los jóvenes en una capacitación que tuvimos y nos hablaban de este pasaje que se encuentra ahí en Hechos, cuando el apóstol Pablo sube al Areópago y él ve ahí que estaban los filósofos griegos. Grecia era la meca de la filosofía en ese momento, y ellos estaban ahí debatiendo y se juntaban para hablar sobre las ideas elevadas y sobre las diferentes corrientes filosóficas, y el apóstol Pablo ve que ellos tenían un cartel ahí, al Dios no conocido, y él aprovecha esa oportunidad y hace todo un desarrollo del Dios de Israel y de la persona de Cristo, y aprovecha esa oportunidad para predicar el Evangelio. Los griegos buscaban eso, buscaban la sabiduría, buscaban ideas para discutir, para debatir. Pero dice el apóstol Pablo, no predicamos ni señales, ni predicamos sabiduría, sino que predicamos a un Cristo crucificado. Esto es exactamente lo opuesto a lo que judíos y griegos buscaban. Los judíos, ¿qué recibieron? Buscaban señales, ¿y qué recibieron? Un Mesías crucificado. Ustedes saben que en la época del Imperio Romano, morir en un madero, morir crucificado como murió Jesús, era sinónimo de maldición. De hecho, el Antiguo Testamento lo dice, maldito aquel que es colgado en un madero. La muerte que Cristo padeció fue la muerte que padecían los peores criminales. Él murió públicamente como si fuese un criminal. Ahora, fíjense qué contradicción, ¿no? Los judíos esperaban señales, pero recibieron un Cristo crucificado, ¿sí? Recibieron un Cristo que muere como morían en ese momento los asesinos, los violadores, lo peor que se te puede ocurrir. Algo escandaloso. Para un judío que su Mesías muera de esa forma, es algo escandaloso. Por eso el judío hasta el día de hoy no puede creer en Cristo. Por eso les cuesta tanto. Porque es un mensaje que choca
con su raciocinio. Choca con su manera de entender lo que se supone para ellos que un Mesías debiera ser. ¿Sí? Que tuvieron un Cristo crucificado. Los griegos, en lugar de tener un Dios sabio, como ellos pensaban sus dioses, tuvieron un mensaje absurdo. Para ellos, para un griego, que un Dios que implicaba lo más alto de lo más alto, para los griegos los dioses jamás podían convivir con los hombres, porque justamente lo que les daba la característica de deidad es que estaban por encima de la humanidad. Para los griegos los dioses eran inmortales, un dios no podía morir porque el hecho de morir hacía que dejara de ser un dios. ¿Y qué tienen? A Jesucristo. Un Dios que viene y vive entre los hombres, camina entre los hombres y que además muere. ¿Ven? Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Era una locura para ellos. Y es una locura para el mundo que nos rodea a nosotros también hoy. Por eso nos rechazan cuando predicamos el Evangelio. Sigue diciendo el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, una locura. Y acá está la diferencia. Pero para nosotros, los llamados, para aquellos que Dios ha escogido, para aquellos que Dios ha llamado, para aquellos a quienes Dios los ha dotado de fe, pues no nos olvidemos, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 8, que la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. El hecho de creer en Cristo, de confiar en Cristo, es algo que nos ha sido dado por Dios. Él nos ha escogido, Él nos ha llamado, y para ese tipo de personas, para vos y para mí, que hemos sido llamados por Dios, para nosotros, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz, que parece tan ilógico y tan irrelevante para la mente natural del hombre natural, para tu compañero de trabajo, para el que te rodea acá en el barrio cuando salimos, ese mensaje que para ellos es tan irracional, es en realidad la mayor demostración del poder y la sabiduría de Dios. Me anoté una frase mientras preparaba el mensaje que me encantó. Dice así, presta atención, dice, Dios obra más sabiamente y de manera más poderosa por vías directamente opuestas a las expectativas humanas. ¿Sí? Repito, Dios obra más sabiamente y de manera más poderosa por vías directamente opuestas a las expectativas humanas. Los judíos esperaban una cosa, los griegos esperaban otra. Dios decide que sea por medio de un Cristo crucificado. Y lo que para algunos es una locura y una estupidez, para aquellos que son llamados, para aquellos que Dios ha escogido, es poder y sabiduría de Dios. Dice el verso 25, y es hermoso, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Sí? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, que Dios en su insensatez, si la tuviese, que no la tiene, Dios en su insensatez es más sabio que el más sabio de los hombres. Y Dios en su debilidad es más fuerte que el más fuerte de los hombres. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Entonces, Dios decidió salvar a la humanidad por medio de un mensaje escandaloso. Es escandaloso para el judío. Es escandaloso para aquel que se considera erudito. Es escandaloso para aquel que se considera sabio. Es escandaloso para aquel que se considera inteligente. Por eso el llamado a creer en Cristo es un llamado en primera instancia a la humildad. Porque si no somos como niños, no hay manera de creer este mensaje. ¿Sí? Dios decidió salvar a la humanidad por medio de un mensaje escandaloso, impopular, inesperado para las expectativas de las mentes humanas, pero extremadamente poderoso y con un significado completo para aquellos a quienes Él ha llamado. Entonces, ¿qué hacemos cuando salimos a predicar el Evangelio? Oramos antes. ¿Para qué? Para que el Señor prepare los corazones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a predicar su mensaje, su palabra, su Evangelio. Y aquellos a quienes Él ha llamado, aquellos a quienes Él ha escogido, aquellos a quienes
Él ya está haciendo una obra por medio de su Santo Espíritu, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y el que hace la obra por completo es Dios. Aquellos que Él ya está preparando, nosotros salimos y los encontramos en la plaza. Y de 300 de pronto van a ser 2. Pero los que Él llamó, para 298, el mensaje va a ser insensatez. Pero para los que Él llamó, poder y sabiduría de Dios. Entonces la gente rechaza el Evangelio por las características propias del mensaje. Es un mensaje impopular. Ahora la gente no solamente rechaza el Evangelio por las características del mensaje, sino que también lo rechaza por las características de los mensajeros. Y hermano, acá voy a hablar de usted, o de vos, y de mí. Si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, si has tenido un encuentro salvífico con la persona de Jesús, si realmente has aceptado el regalo de gracia, es porque Dios te ha llamado. Y Dios ha hecho una obra de manera tal que ha cambiado tu mente. Y aquello que antes te parecía una estupidez, ahora te parece un mensaje poderoso. Ahora, fíjense que el apóstol Pablo nos va a describir, va a hablar de las características que los creyentes tenemos. Y hay que tener humildad para aceptar esto, pero tenemos que aceptarlo con gozo. Fíjese, leemos verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos de ustedes son poderosos, ni muchos de ustedes son nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y como si no nos hubiese pegado hasta ahora, fíjense lo que dice el verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Saben qué está diciendo el apóstol Pablo en otras palabras? ¿A quiénes escogió Dios? ¿A quiénes llamó Dios? A los don nadie. Eso es lo que somos. Ahora vos podrás decirme, no, pero yo tengo cierta preparación académica, yo fui a tal universidad, yo me preparé, hice esto, o yo trabajo en esta empresa, soy gerente. Sos un don nadie. Yo también soy un don nadie. En los términos reales, en los términos espirituales, en los únicos términos que es válido medir la vida humana, todos los humanos, seas quien seas presidente de lo que seas, dirijas lo que dirijas, tengas el éxito que consideres según vos tener, ante los ojos de Dios, somos nadie. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para desechar lo que es. ¿Sí? Dice, no muchos de ustedes eran sabios cuando Dios los llamó. La sabiduría de Dios es revelada a aquellos que la sociedad considera como débiles. Esto me pasó a mí, no lo escuché, a mí me pasó. A mí me dijeron, no, ese mensaje del Evangelio, ese mensaje de que necesitas un Dios que esté con vos, es un mensaje para personas psicológicamente débiles. ¿Escuchaste alguna vez algo parecido a esto? Es gente que le tiene miedo a la vida, es gente que le tiene miedo a las situaciones, es un mensaje para gente psicológicamente débil. Entonces, como es gente que no tiene una mente fuerte o que no es psicológicamente fuerte, necesita creer en la religión para encontrar esa fortaleza. Eso lo escuché yo, A mí me lo dijeron como argumento predicando el Evangelio. Eso es lo que la sociedad cree. Pero la sabiduría de Dios se revela justamente a aquellos que son considerados como débiles por la sociedad. Pero gloria a Dios por esa debilidad. El apóstol Pablo agradecía a Dios por sus debilidades. Él decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros consideramos que tenemos capacidades o habilidades en nosotros mismos, hacemos las cosas en nuestra fuerza. Entonces no dejamos lugar para obrar el poder de Dios, porque como en realidad el que soy bueno predicando soy yo, o como el que soy bueno cantando soy yo, o como el que soy bueno enseñando soy yo, entonces no necesito de Dios, porque es algo que lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Pero cuando reconozco que soy débil, cuando reconozco que no tengo ninguna capacitación, cuando reconozco que no tengo ninguna competencia, es cuando yo dejo lugar a que obre el poder de Dios. El apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, tenía una concepción muy clara de quién era. Él dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 15, si mal no recuerdo, dice, no es que nos consideremos competentes a nosotros
mismos. Dice, nosotros tenemos bien en claro que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando somos débiles, somos fuertes. Al salvar lo que este mundo considera como tonto o como débil, entonces es Dios quien recibe todo el crédito y la gloria por haberse asegurado que tales personas humildes alcancen el conocimiento de Él y las verdades eternas de su reino celestial. Si nos ponemos a pensar, y si sos alguien a quien le gusta acercarse a su Biblia y la has leído y has hecho un recorrido por toda la Biblia, te habrás dado cuenta que esto es algo que a Dios le gusta hacer. Vos encontrás este patrón, de manera de actuar de Dios en muchos lugares en la Biblia. Yo te voy a mencionar algunos que me anoté acá. Un pequeñito con una onda, por ejemplo, derrotando a Goliat. Tenés el más grande de los paladines filisteos desafiando a los ejércitos de Dios. ¿Y qué usa Dios? No manda a un guerrero más grande, manda a un jovencito con una onda y un par de piedras, y de esa forma lo hace. Unos trompetistas caminantes. ¿Te acordás cuando el pueblo de Israel conquista la ciudad de Jericó? Los muros de Jericó eran tremendos. Ahora Dios no utiliza la fuerza humana o algún artefacto que ellos habían podido crear, sino que utiliza un método irracional para la mente humana. Dice, toquen las trompetas y circulen los muros de la ciudad y los muros van a caer. Y ahí lo tenés otra vez. El Dios todopoderoso actuando de una forma que a vos y a mí nos parecería irracional, pero cumpliendo sus propósitos. La quijada de un asno en el caso de Sansón, un solo hombre con un pequeño artefacto derrotando a todo un ejército. ¿Ves? Vos ahí tenés un patrón de conducta, no lo ves una sola vez, lo ves 1, 2, 3, 4, 5 y lo ves a lo largo de toda la Biblia. Esta es la forma en la que Dios obra. Porque Dios agarra a hombres y mujeres débiles y por medio de su poder y por medio de su fuerza cumple con sus propósitos para su gloria. Esa es la forma en la que Dios obra. Hombres débiles que por medio de su poder y su fuerza le glorifican a Él. 5 panes y 2 peces, por medio de los cuales alimenta a toda una multitud. ¿Ves? De lo poco Dios hace mucho, de la debilidad, fortaleza. Ese es el Dios que tenemos. Dios usa lo débil y lo inesperado para que toda la gloria sea para Él. En otras palabras, a Dios le gusta tomar a personas que no son estimadas a los ojos del mundo, vos y yo, porque hasta donde yo sé, ninguno acá es senador, ninguno es diputado, no hemos sido presidente de nada, ¿no? Dios nos toma a nosotros, lo vil y menospreciado del mundo, para emplearlas, para glorificarse a sí mismo. Terminan ahí el verso 30 y verso 31. Mas por Él estáis vosotros, verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir delante de Dios, yo lo he hecho. Fueron mis fuerzas, fueron mis habilidades, fueron mis capacidades, fue mi preparación académica, fue mi preparación teológica. Nadie puede decir eso. Nadie puede jactarse delante de la presencia de Dios. Es Él haciendo una obra para glorificarse a sí mismo. Verso 30. Mas por Él vosotros estáis completos, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Los redimidos no solo reciben la salvación por medio de la sabiduría de Dios y no por la sabiduría humana o por la suya propia, sino que también reciben por su gracia, dice el versículo, nos ha sido hecho por Dios. Esta es una obra que surge de su gracia y de su misericordia. La gracia de Dios es aquello que Él nos da y no merecemos. Y su misericordia tiene que ver con el hecho de que Él decide no darnos lo que sí merecemos. Entonces Él nos da lo que no merecemos y no nos da lo que sí merecemos. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Y por su gracia y por su misericordia nos ha sido hechos por Él, nos ha sido dados por Él, hemos recibido por Él una medida de su sabiduría divina,
Hemos recibido, como dice el verso 30, la justificación. Hemos sido hechos justos siendo injustos. Y quien era justo, muere como si hubiese sido injusto. ¿Sí? Esto el apóstol Pablo en otro pasaje lo deja muy en claro. Él dice, el justo por los injustos. La justificación es el hecho divino, trascendental, espiritual que sucede cuando nosotros creemos en la persona de Jesucristo. Cristo muriendo en la cruz ocupa nuestro lugar. Su justicia, porque Él vivió una vida justa, Él nunca pecó, esa justicia que es suya, cuando yo creo en Él, me es atribuida a mí. ¿Sí? Esa es la obra de la justificación. La vida perfecta de Dios, de Jesucristo en la tierra, Dios la transfiere a un pecador. La vida perfecta de Jesucristo en la tierra, Dios la transfiere a vos y a mí cuando creemos. Nos ha sido dada la justificación. Ahora no solamente nos ha sido dada la justificación, sino que nos es dada en Cristo la santificación. Cuando hemos creído, hemos empezado a caminar en un proceso que termina el día que estemos con Él. Y ese día que estemos con Él es la palabra que sigue, la redención total de nuestros cuerpos. Seremos tal como Él es. Entonces hemos recibido justificación, santificación, redención. Y el verso 31, que es hermoso, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Ven? No hay nada en nosotros por lo cual podamos jactarnos. No hay nada en nosotros por lo cual podamos gloriarnos. Nos gloriamos en Él. Damos gloria a Él. Nosotros nunca seremos la razón por la que la iglesia avanza. Nosotros nunca seremos la razón por la que el reino crece. Es Él usándonos a nosotros, pero es su fuerza, y es su poder, y es su obra. ¿Cómo vamos a responder a esto entonces? Respondemos con gratitud. Dios espera que respondamos con corazones agradecidos. Corazones agradecidos que nos lleven a alabar su nombre. Corazones agradecidos que nos lleven a adorar su nombre. Corazones agradecidos que nos lleven a servirle. ¿Sí? Este pasaje que nosotros hemos leído, la sección completa termina en el verso 16 del capítulo 2. Y quiero terminar con ese versículo. Fíjense lo que dice. Capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es decir, ¿quién de nosotros ha tenido la posibilidad de ascender, de conocer la mente de Él, de conocer las profundidades de su conocimiento, de conocer las profundidades de su esencia? Es una pregunta retórica, se responde por sí mismo. Se quedaría de esta forma. ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que esto no quiere decir? Esto no quiere decir que nosotros tengamos el intelecto de Cristo, no es eso lo que quiere decir. Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo acá es que cuando nosotros agarramos la Biblia y nos acercamos a ella con un corazón que quiere aprender de Dios, nosotros aquí podemos ver la mente de Cristo, que es la mente de Dios y es la mente del Espíritu Santo, porque en esencia son uno. Entonces, ¿quién ha conocido la mente de Dios? Nadie. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la posibilidad de acercarnos a la mente de Cristo. Ahora la pregunta que debemos hacernos ¿es algo que hacemos regularmente? Lo que está diciendo es, Dios no puede ser conocido por la sabiduría ni por el poder humano. Nosotros como hombres no podemos hacerlo. Él es conocido en tanto Él se da a conocer. Y la forma en la que Él se ha dado a conocer, como les decía recién, hermanos, es por medio de su palabra. Ahora es interesante ver el cristianismo del siglo XXI, que es un cristianismo que vive a Cristo lejos de la Biblia. Yo no sé muy bien cómo eso funciona, pero ese es el cristianismo que nos toca ver hoy. Un cristianismo que vive lejos de la Biblia. Un cristianismo que sabe mucho de emociones y de sensaciones, pero que conoce muy poco de lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. ¿Quieres saber algo de Dios, hermano? Está acá, no lo busque en otro lugar. Y tampoco es una responsabilidad que podemos patearle al pastor.
Yo no puedo esperar que todo mi crecimiento espiritual dependa de la persona que predica aquí los domingos a la mañana. Tenemos que hacernos una evaluación. Decía el apóstol Pedro, a algunos de ustedes les decía, debiendo ser ya maestros por el tiempo que llevaban en los caminos del Señor, todavía es necesario que se les instruya en las primeras cosas. La mente de Cristo está acá, hermanos. Si nosotros vamos a lograr crecimiento como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, va a ser acercándonos a esto, va a ser acercándonos a su palabra. Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra. Ahí están los pensamientos de Cristo. Podemos acceder a la profundidad de sus pensamientos a través de este libro. ¿Cómo se identifica un verdadero creyente? Bueno, es alguien que quiere estar cerca de la mente de Cristo. Es alguien que quiere conocer más de Dios. Es alguien que quiere entender cómo Dios piensa. Y lo hace por medio de acercarse a su palabra. Me pregunto a mí mismo, porque me lo pregunto a mí mismo, hermano, ¿no? Cada uno piense dentro de sí, como yo lo pienso dentro de mí mismo. ¿Estoy yo deseoso, sabiendo que la mente de Cristo está en este libro, sabiendo que la forma en la que me puedo acercar a sus pensamientos es por medio de acercarme a su palabra? ¿Estoy yo deseoso de acercarme a su palabra? Mi vida, mis actitudes, mis acciones son moldeadas por lo que este libro dice. Si nosotros entendemos su importancia, debemos ahondar en él. Si nosotros entendemos lo crucial, lo trascendental que es acercarnos a la palabra de Dios, porque ahí está lo que Dios mismo es, porque ahí está lo que Él ha querido revelar para nosotros, entonces debemos ocuparnos de eso. ¿Sí? ¿Quién ha conocido la mente de Cristo? El hombre en su sabiduría no lo puede hacer, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora es importante, lo tenemos para nosotros y lo necesitamos nosotros primero, pero también afuera hay un mundo que se pierde, hay un mundo que no conoce la mente de Cristo, y si no la conocemos nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de alcanzarlos a ellos, ¿cómo la van a conocer ellos? Entonces, ese es el desafío para nosotros como iglesia. El mensaje va a ser siempre rechazado. La palabra de Dios lo dice. Está estipulado que así sea. Pero aquellos a quienes Él escogió y aquellos a quienes Él llamó, lo van a recibir. Nosotros, para acercarnos a ellos, para poder bendecirles, debemos estar preparados nosotros. Y para eso tenemos que conocer la mente de Cristo, la cual Él ha revelado en su palabra. Oramos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos crecer como iglesia, podemos abrirla. Y tú nos hablas, Señor, y te pedimos que hagas por medio de tu Santo Espíritu una obra en cada uno de nuestros corazones. Que podamos, Señor, cada día acercarnos a ti, deseosos de conocer la mente de Cristo. Deseosos, Señor, de que nuestras vidas sean moldeadas por aquel que un día nos ha salvado, Señor. Tu palabra dice que nos has dejado ejemplo para que sigamos tus pisadas, Señor. Y es lo que queremos hacer. Padre, bendice cada familia de la iglesia de Avellaneda Norte, Señor. Bendice cada situación particular. Tú las conoces. Bendice cada necesidad, Señor. Material, emocional, Señor. Espiritual. Bendícenos como iglesia de Avellaneda Norte, como iglesia local. Bendice cada una de las actividades que aquí llevamos a cabo, Señor, y clamamos por nuestro barrio. Que podamos ser efectivos, Señor, que podamos estar siempre haciendo aquello que tú demandas de nosotros, que es compartir el mensaje que un día nos transformó, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por el tiempo de alabanza y de adoración, porque hemos podido derramar nuestros corazones delante tuyo en gratitud. Y, Señor, te pedimos que sigas guiando cada momento de esta reunión y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.